bienvenidos a nuestra cuarta sesión del taller de padres. El tema que vamos a tratar es cómo escuchar a nuestro hijo. Los objetivos serán: primero, identificar las actitudes que bloquean la comunicación; segundo, aprender a desarrollar la escucha reflexiva; y cómo construir respuestas abiertas. Para saber cómo escuchar a nuestro hijo, pues primeramente tenemos que identificar cómo debemos de comunicarnos. La comunicación es el puente de doble vía que conecta los sentimientos de los padres e hijos. Es el intercambio de ideas, de sentimientos, de experiencias que moldean la conducta. El proceso de comunicación incluye las palabras, los gestos, las posturas y los movimientos, es decir, la comunicación verbal y no verbal. En la verbal, pues lo que hacemos es la expresión de nuestras ideas, la información, los puntos de vista, y en la no verbal, que es la expresión de nuestro rostro, el tono de voz, los movimientos del cuerpo, es decir, la postura, los gestos, lo que oímos, lo que vemos, lo que sentimos, al mismo tiempo que hablamos, reaccionamos e intercambiamos con el interlocutor. El 93% de la comunicación es no verbal. Esta nos sirve para dar fuerza y enfatizar el mensaje, para expresar el afecto y para interpretar también el mensaje. Por eso nuestra actitud y nuestra postura siempre debe de ser de acuerdo al mensaje que queremos dar. Ahora bien, el flujo de comunicación. Debemos de estar conscientes a quién le damos el mensaje, cómo lo decimos, es decir, las palabras y las actitudes que tomamos, y cómo lo recibe la persona. ¿Cómo vamos a ayudar a los hijos a enfrentar y manejar sus sentimientos? Muchos no sabemos cómo y actuamos desviando la atención del verdadero mensaje que nos dan nuestros hijos. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestras actitudes inadecuadas, conocidas como respuestas automáticas bloqueadoras. Estas son cuando actuamos como comandante en jefe, como el moralista, como sabelotodo, como crítico, como psicólogo, como consolador, al momento en el que nuestros hijos nos dan algún mensaje. Hay que cambiar esa actitud y empezar a practicar la empatía. ¿Qué es la empatía? Es ponernos en la situación del otro. Esta siempre va acompañada de la escucha reflexiva y nos ayuda para entablar una buena comunicación con nuestros hijos, para que nuestra comunicación con ellos sea eficaz. Fomenta también el respeto mutuo, le ayuda a expresar sus sentimientos, es decir, debemos de tener nosotros una actitud de escucha reflexiva al momento en que nuestros hijos se acercan con nosotros a contarnos alguna situación que estén pasando o al darnos un mensaje. Esto es respetándole, primero escuchar y ver desde su actitud. Hay muchos niños que todavía no saben expresar sentimientos en razón de que no conocen el sentimiento que están sintiendo, pero nosotros como papás en sus gestos debemos de comprender ese verdadero mensaje que nos está dando y así ayudar a esa comunicación eficaz con nuestros hijos. Bien, continuamos con la parte final de nuestro tema, que es cómo escuchar a nuestro hijo. Es muy importante que logremos buscar la comunicación efectiva para tener esa posibilidad de escuchar a nuestros hijos. Para ello, la comunicación efectiva interviene en dos elementos, que son la empatía, que como ya comentó Cari, es ponerse en el lugar de nuestros hijos, ponerse en el lugar de la persona, ¿no? Y la escucha reflexiva. Cada uno de ellos tienen ciertos elementos que debemos lograr o cumplir. Por ejemplo, la empatía, debemos buscar tener la atención activa, el reflejo de los sentimientos y la comprensión empática. Es decir, para que yo practique la empatía, primero tengo que prestarle atención al sentimiento o al mensaje que me está dando nuestro hijo. Segundo, el reflejo de los sentimientos, pues detectar qué sentimiento es el que me está tratando de demostrar. ¿Para qué? Para lograr entonces la comprensión empática, es decir, ya me puse en los zapatos y ya entiendo de qué trata el tema o el problema de mi hijo. Después, la escucha reflexiva tiene dos aspectos, que es el aspecto racional y el aspecto emocional.
Cuando nosotros logramos empatar estos dos puntos, pues vamos a practicar igual la aceptación. Entonces también la escucha reflexiva se necesitan ciertos elementos para poder practicarla. Uno, querer escuchar a nuestro hijo en ese momento, ayudarle, aceptar sus sentimientos, aceptar esos sentimientos que está experimentando nuestro hijo, tenerle confianza. ¿Confianza en qué sentido? En el sentido de que él ya es una persona independiente, individual de nosotros y que tiene la posibilidad de poder manejar y resolver sus problemas. ¿Esto para qué? Para que finalmente podamos lograr buscar lo que son las respuestas abiertas. Como ya había mencionado Cari, la comunicación pues interviene en la parte oral. Entonces nosotros como padres pues muchas veces utilizamos respuestas abiertas o respuestas cerradas. La respuesta abierta es la que nos interesa en este tema, que es cómo logramos construir una respuesta abierta. Cuando identificamos primero el sentimiento de nuestro hijo, ¿a través de qué? Pues como ya dijimos, de la empatía, de la escucha reflexiva. Y dos, buscar la palabra que refleje el sentimiento. Entonces cuando el niño me envía una clave, digamos, al padre, que es el problema que está sintiendo o el sentimiento, entonces el padre tiene que descifrar eso. Entonces cuando ya logramos hacer clic en esas dos situaciones, pues ya estamos construyendo una respuesta abierta. Un ejemplo, por ejemplo, que viene en el texto de la sesión de nuestro libro, el niño está triste, ¿no? Entonces le pregunta al niño, le pregunta el papá al niño, oye, ¿estás triste? Le comenta al niño, sí, estoy triste. Entonces ahí ya se está identificando el sentimiento de tristeza, pero como en ese momento había muerto el perro del niño, pues por esa razón se encontraba triste. Entonces, ¿qué hace el papá cuando ya identifica ese sentimiento para poder construir una respuesta abierta? Pues ya descifra la clave del sentimiento. Por ejemplo, le dice, ¿estás triste porque murió tu perrito? Entonces ya el niño responde, sí, estoy triste porque acaba de morir mi perrito. Entonces ahí el papá ya practicó, ya logró construir esa respuesta abierta, porque ya identificó el sentimiento y ya buscó la palabra que refleje el sentimiento. Entonces esta es la parte importante que nos enseña el tema, que debemos lograr con nuestros hijos, practicar la comunicación efectiva para finalmente construir una respuesta abierta.